¿Qué tal, compañeros de Historia de México? Bienvenidos a la semana número 7. En esta ocasión vamos a abordar el tema de las culturas mesoamericanas. Recordemos que como resultado del 27º Congreso Internacional de Americanistas de 1939, se crearon varias categorías para estudiar la historia de la América prehispánica o América precolombina. Mesoamérica es una de estas categorías dentro de la otra categoría que se llama superárea cultural. Mesoamérica es una superárea cultural, eso lo vimos la semana pasada. Bien, para estudiar Mesoamérica, los especialistas dividieron el tiempo en horizontes culturales, el espacio en áreas culturales y los sujetos en culturas o complejos culturales de avanzada civilización. Esto precisamente porque Mesoamérica tenía el clima, el suelo y el agua suficientes y necesarios para el desarrollo de complejos culturales civilizados, con alta productividad, con alto excedente de producción. Ya la semana anterior estudiamos de manera general el espacio mesoamericano y el tiempo mesoamericano. Vimos cuáles son las áreas culturales de Mesoamérica y vimos cuáles son los horizontes culturales de Mesoamérica, los cortes temporales. Bien, en esta semana vamos a estudiar las culturas mesoamericanas y para ello debemos decir que un complejo cultural es un conjunto de culturas que tienen rasgos culturales muy específicos que provienen de su contexto. ¿Qué es el contexto? Todo aquello que rodea a estas culturas, el área cultural donde se desarrollan, por ejemplo, y el tiempo, el horizonte cultural donde se desarrollaron. Tanto tiempo como espacio forman un contexto donde se van a desarrollar estas culturas que van a generar o que van a crear una serie de rasgos propios que les dan su característica o su particularidad como un complejo cultural específico. En el año de 1943, 4 años después del congreso que hemos mencionado, Paul Kirchhoff, uno de los participantes de este congreso, el antropólogo alemán afamado por crear el concepto de Mesoamérica, escribió este título, Mesoamérica, un libro en donde habla acerca de las fronteras de esta superárea cultural, del origen de sus habitantes y de cuáles son los rasgos distintivos del territorio y de las culturas que en ella habitan. Un mapa similar al que estamos viendo ahora lo vimos la semana pasada, pero en este nos concentramos específicamente en la superárea cultural llamada Mesoamérica. ¿Cuáles son sus fronteras? Recuerden que las fronteras de una superárea cultural no son necesariamente físicas, por lo tanto estas fronteras son aproximadas, porque dependen mucho del movimiento de las culturas que en esta superárea cultural habitaron. Al norte tenemos los ríos Lerma, Pánuco y Sinaloa. Al sur tenemos el lago Nicaragua y el Golfo Nicoya en Centroamérica. Y Oriente y Poniente va de costa a costa, desde el Golfo de México hasta el Océano Pacífico. ¿Qué hay con los habitantes de Mesoamérica? Bueno, como los habitantes de toda América, de todo el continente, fueron llegando en oleadas consecutivas de migrantes del norte que fueron ocupando diferentes zonas, diferentes áreas culturales del territorio. Ya lo sabemos, en la etapa lítica, que es de aproximadamente 33,000 años de antigüedad, son los restos más antiguos de habitantes en Mesoamérica, y de ahí pasaron toda esta etapa de veintitantos mil años aprendiendo a cazar, a recolectar, conociendo la domesticación de animales, incipientemente la agricultura, hasta que lograron la agricultura de tipo sedentario, es decir, la agricultura intensiva y extensiva, que les permitió crear grandes complejos culturales gracias a la acumulación de excedentes de producción. Esto ocurrió, insisto, a lo largo de muchos miles de años, y ya una vez formadas estas civilizaciones o complejos culturales, incluso unas iban decayendo primero que otras, y sus habitantes iban migrando y formando otros complejos culturales al interior de la propia Mesoamérica. En cuanto a los rasgos distintivos mesoamericanos, bueno, no nada más de Mesoamérica, los rasgos distintivos existen en todas las superáreas culturales. De hecho, esos rasgos se dan precisamente en la comparación entre superáreas culturales. Y por lo tanto, Paul Kirchhoff establece tres tipos de rasgos distintivos. Los exclusivos de Mesoamérica, que solamente hay aquí, no existen en ninguna otra superárea cultural. Los comunes a otras áreas culturales, es decir, que existen tanto aquí como en otras superáreas, y los ausentes, aquellos que existen solamente en otras superáreas culturales, pero que en Mesoamérica no se encuentran.
Rasgos exclusivos, ya dijimos que son los que distinguen a Mesoamérica de otras superáreas culturales americanas, solamente los tenemos aquí. Un gran ejemplo es el calendario, que es un calendario complejo, porque en realidad está compuesto por dos calendarios. El calendario civil de 360 días más 5 días complementarios para, digamos, juntar los 365 del año, y el calendario ritual, que tiene que ver con festividades religiosas, que tiene 260 días. De hecho, en la imagen lo que tenemos es precisamente la interpretación de calendario ritual de la cultura o del complejo cultural maya. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que solo los mayas lo tenían? No, lo tenían todas las culturas o todos los complejos culturales mesoamericanos. Este calendario dual, que es civil y religioso, cada uno lo representaba o cada cultura lo representaba de acuerdo a sus propios rasgos culturales, pero un elemento en común es eso, que todas las culturas tenían este doble calendario civil y ritual, y esto es exclusivo de Mesoamérica. Los rasgos comunes, por su parte, son los que Mesoamérica comparte con otras áreas culturales, ya lo habíamos comentado, y en este caso tengo dos ejemplos, el cultivo del maíz, del frijol y de la calabaza, y la organización social en clanes, que Mesoamérica comparte sobre todo con el área andina. ¿Esto qué quiere decir? Que el área andina y el área mesoamericana se parecen en esto, en que en ambos casos se cultiva maíz, frijol y calabaza como base de la alimentación y que en ambos casos hay una organización social en clanes. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que es exactamente igual? No. La organización social en clanes del área andina es diferente a la de la mesoamericana, pero los dos son organización social en clanes y allá hay otros alimentos que complementan la dieta, como aquí también los hay, pero los elementos comunes son estos que están aquí. Los rasgos ausentes, finalmente, son aquellos que, como su nombre indica, se encuentran presentes en otras áreas culturales, pero no en Mesoamérica. Aquí tengo también dos ejemplos que podemos encontrar en el área del Brasil, en el área de la Amazonia. Ahí hay clanes matrilineales, cosa que aquí nunca ocurrió. Aquí los clanes eran de línea patriarcal. Y el uso de armas envenenadas. Los dardos envenenados eran propios de la Amazonia, propios de la zona del Brasil. Aquí en Mesoamérica no existieron, o por lo menos no hay vestigio de su existencia. Y aquí ya tenemos un cuadro en donde especificamos cuáles son los rasgos característicos de Mesoamérica y los dividimos en rasgos económicos, políticos, sociales, religiosos y culturales. En cuanto a la economía, ¿cuáles son los rasgos específicos que hacen que Mesoamérica sea diferente a otras superáreas culturales? La agricultura, del maíz, del frijol, la calabaza, el chile, el cacao, el maguey, el tomate, y que se hacía en terrazas y en chinampas con un instrumento llamado coa y con asadón de madera. El comercio, la artesanía y la minería incipiente de usos ornamentales. Es decir, sí había minería, sí había oro y plata, pero no se usaba como metal de moneda de cambio. Se usaba solamente para realizar ornamentos. Bien, en cuanto a la política, centros rectores tributarios y diferenciación ciudad y campo que hace que existan complejos piramidales escalonados. Es decir, ciudades con pirámides, lo que llamamos pirámides, pero no son pirámides, son basamentos piramidales. Bueno, estos basamentos piramidales representaban el poderío religioso y político de una ciudad, representaban el complejo que López Austin llama complejo cerro, agua, cueva, pero en una ciudad. Es que para los antiguos mesoamericanos el vivir cerca de los cerros era garantía de vida. Los cerros representaban los planos cósmicos del universo y cuando tienen que emigrar a planicies donde van a formar ciudades como centros administrativos, lo que hacen es crear estos cerros a mano y hacen complejos con basamentos piramidales que representan el poder político, pero también religioso. Es una cuestión de los tres planos cósmicos del universo. En cuanto a sociedad, tenemos organización en clanes, como ya lo habíamos dicho, pero no matrilineales, sino patriarcales, estratificación social, las élites, sacerdotes, guerreros y nobleza, y el pueblo, los campesinos y artesanos. Y las élites gobernantes estaban emparentadas con la divinidad. Eso es lo que hacían creer o lo que decían para poder gobernar. Nosotros gobernamos porque somos parientes de los dioses. Bien, en cuanto a religión, la religión era politeísta, toda basada en fuerzas de la naturaleza. Había un multirritual
que incluía sacrificios humanos, que incluía juegos como el juego de pelota, y la religión que regía todos los aspectos de la vida. En cuanto a cultura, había una escritura pictográfica, había observación astronómica precisa que podía generar calendarios solar y ritual como los que ya hablamos, muy precisos, y había expresiones artísticas de gran abstracción y complejidad con una gran técnica artística avanzada. Estas son las características generales de Mesoamérica. Finalmente, en este cuadro podemos encontrar todo junto: tiempo, espacio y sujetos mesoamericanos en un solo cuadro. Por eso lo pongo al final. Este es el final de la presentación. Tenemos de un lado, en la columna del lado izquierdo, el tiempo mesoamericano. De abajo hacia arriba, preclásico de 2500 a.C. a 200 después de Cristo, el clásico de 200 a 900 y el postclásico de 900 a 1500. ¿Ah? En la siguiente columna, las subdivisiones de estos horizontes culturales: preclásico temprano, medio y tardío, el clásico temprano y tardío, o también llamado epiclásico, y el posclásico temprano y tardío. En la parte de arriba tenemos las áreas culturales. Tenemos el sureste, o también llamado área maya, el Golfo, la zona de Oaxaca, la zona del centro o altiplano central, el occidente y el norte. Y en medio, ¿qué tenemos? En la confluencia entre tiempo y espacio tenemos las culturas, tenemos los sujetos. Tenemos señalado en el preclásico el desarrollo de las sociedades aldeanas igualitarias, la primera cerámica como, digamos, vestigio de civilización, después el surgimiento de sociedades jerarquizadas ya en el preclásico medio, hacia el final del preclásico medio la primera presencia olmeca, por eso se le conoce como cultura madre, los olmecas del Golfo, la presencia olmeca en Oaxaca y en el centro o altiplano central de Mesoamérica. Ya hacia el preclásico tardío empiezan las grandes ciudades, por eso dice ahí el gigantismo arquitectónico, la escritura compleja y la cuenta larga, que es el calendario, un calendario muy complejo. Después, en el clásico, es, digamos, el periodo de auge y apogeo de las culturas mesoamericanas, y ahí destaca Teotihuacán, los zapotecas de Monte Albán y los mayas del primer imperio, básicamente los de Palenque. Pero no nada más esto, sino en el Golfo destaca también una cultura pequeña que va desarrollándose, que es el Tajín. En el centro van desarrollándose hacia el preclásico tardío, no, perdón, hacia el clásico tardío, los centros urbanos de Xochicalco, Teotenango, Cholula, Cacaxtla. En el occidente se comienza a dar el desarrollo de la metalurgia, por ejemplo. En el norte ya no hay nada, se abandona y se vuelve a la agricultura, a la caza, perdón, y a la recolección después de abandonar la agricultura. Y tenemos después el posclásico, temprano y tardío, donde tenemos el auge de otros imperios mayas, donde tenemos los reinos mixtecos y la primera presencia tolteca. En el centro destacan los chichimecas, que son migraciones oleadas que vienen del norte después del abandono de Mesoamérica marginal, los señoríos independientes que surgen de presencia tolteca, y ya finalmente en el preclásico tardío tenemos en el sureste los reinos del norte o reinos quichés, en el Golfo y en Oaxaca algunas conquistas mexicas, en el centro el poderío mexica, el gran imperio mexica, y en el occidente el poderío tarasco, que fueron los grandes enemigos de los mexicas junto con los tlaxcaltecas. Y bien, ahí tenemos la historia de Mesoamérica plasmada en un cuadro que obviamente no lo puedo explicar de manera muy extensa, pero en su texto viene, y esto les sirve como guía para que ustedes sepan el tiempo, el espacio y los sujetos mesoamericanos en un solo golpe de vista. Y pues bien, con esto termina el resumen del texto que ustedes debieron haber leído para esta semana, que es el texto de las culturas mesoamericanas. En el texto viene un poquito más detallado acerca de las características de cada una de estas culturas. Lo que yo quería era darles aquí digamos, el panorama general para que ustedes entendieran lo que leyeron. Y pues como siempre les recuerdo que tienen que ir apuntando sus dudas, y nos vemos en videoconferencia esta semana para poder resolver lo que ustedes me indiquen. Éxito, nos vemos pronto.